lo que se veía en esas imágenes, muy contento, la noche del domingo, era el senador del Partido Comunista, Eduardo Lorie, que está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buenas tardes, un gusto de estar con la audiencia y bueno, es un placer estar acá. Muchas gracias por haber venido. Contrario. Estaba casi que en un estadio de fútbol ahí. Sí, éramos... Saltando, estaba contento, parecía, no sé. Bueno, hay momentos en que hay que exteriorizar, ¿verdad? Sí. Lo que uno siente, y esos eran momentos muy especiales en la vida de cualquier ser humano. Es el momento donde uno está viviendo aquello por lo que buscó y trabajó durante muchísimo tiempo, y ni que hablar en los últimos meses. Y por lo tanto, digo, me parecía importante, no pensadamente, sino espontáneamente, manifestar lo que sentía, ¿no? Claro. Estábamos muy contentos. El otro día escuchaba en la radio al periodista Nelson Fernández que contaba una parte de la intimidad de la noche del 26 de octubre. De la noche del 26, sí. Y decía que él estaba ahí en el comando del Frente Amplio y que minutos antes de que fueran a dar los resultados en la televisión, lo escuchó a usted y a algunos otros dirigentes que había ahí decir, cuando digan las encuestadoras los números, vamos a aplaudir. Sea lo que sea, vamos a aplaudir para que no nos agarren en las cámaras en falsa escuadra. Sí, no, lo que nosotros... Y finalmente terminaron aplaudiendo un gran resultado. Nosotros teníamos un dato que... ¿Es así eso que contaba Nelson? Es, pero falta esta otra parte, Sí, a ver. que nosotros sabíamos, por el propio equipo que estaba relevando circuitos elegidos especialmente, que ya estábamos en el 37.8%. Entonces, más allá de que no lo dieran las digamos, encuestadoras ni todavía la televisión, sí, ese dato ya estaba circulando. Pero sin embargo, siempre hay una duda, está ¿no? el poder de, diríamos, las encuestas y de los medios, en ese plano, que hasta que no lo dijeron las encuestadoras mismas y los medios, nosotros no pudimos asimilar eso. Cuando a mí me llegó, diríamos, yo llego a Huellas de Serena en un momento donde pasaban dos cosas. Estaba ganando el sí, y teníamos un resultado muy apretado, ajustado con respecto a la calle Pou. Sí, sí, eso era lo que manejaban los periodistas también. Ahí lo que yo sí pensé para mí, lo digo con total honestidad, en que cualquier circunstancia, partiendo del hecho de que luego vamos a un balotaje, teníamos que poner cara de, diríamos, victoria, porque además íbamos a ser la primera fuerza en cualquiera de las circunstancias que se dieran. Pero cuando me llega además el hecho de que teníamos el 37.8% de los votos, bueno, evidentemente que yo confiaba, porque además siempre el equipo que nosotros tenemos es un equipo que trabaja sobre bases muy seguras, sobre datos muy concretos que vienen de mesas preelegidas, no está trabajando sobre otros terrenos más cenagosos. No son encuestas, sino que es directamente lo que muestran las urnas. Circuitos elegidos, muestras elegidas científicamente que vienen de todo el país. Por lo tanto, tienen una aproximación muy estrecha con la realidad. Entonces, claro, al conocer eso, aparece luego lo que Nelson pudo haber escuchado, de que teníamos que demostrar efectivamente digamos, nuestra alegría. Pero más allá de la alegría, por eso, aunque hubiéramos salido con un margen muy pequeño, también, porque hay un recuerdo que, diríamos, a mí se me hizo presente, que fue en el anterior balotaje, donde, no sé si tú recuerdas que el Partido Nacional sale con una escenificación muy buena, donde la casa del Partido Nacional estaba iluminada, donde había un escenario montado especialmente, y nosotros estábamos a oscuras, desde el punto de vista metafórico, o sea, no estábamos preparados como para ya salir a dar la pelea. Para dar una señal esa noche. Esa misma noche, porque ahí comenzaba ya la segunda etapa de la... Ahí lo que pasa es que también se dudaba mucho de la mayoría parlamentaria hasta la mañana del lunes, ¿no? También. Claro, y somos seres humanos. También nosotros respondemos a instintos, a sentimientos. No podemos a veces, no somos actores que vamos a un lugar y ponemos cara de satisfechos cuando no lo estamos. Muchas veces eso no ocurre, pero evidentemente que somos seres políticos también.
Entonces, el solo hecho de haber montado ese día, el 26, un escenario para, diríamos, cualquiera hubiera sido el resultado, estar arriba de él y comenzar ahí la campaña dándonos fuerza, sentimiento, impulso, ya eso para mí fue muy importante. Y cuando llegué a Huella de Sereni, claro, ni que hablar que también en el papel pequeño que a uno le cabe en todas estas circunstancias, ¿verdad? Cada uno hace su pequeño papel en esta vida. Y en ese sentido, bueno, así, a mí, diríamos, se me ocurrió, vamos arriba, vamos a poner claro, cara de circunstancia, ¿no? Pasaron las semanas, pasó el balotaje, y 48 horas después del balotaje, Vázquez anuncia su gabinete, ministros y sus secretarios. ¿Le sorprendió esa velocidad política? Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser rápido. Podía ser martes, miércoles, mañana. Y consideramos que desde el punto de vista de terminar con especulaciones, con a veces manoseo de nombres, con expectativas, en algunos casos ciertas, en otros casos no, para terminar con todos los posibles manejos que estas cosas generan en la vida política y en los seres humanos, yo creo que estaba bien hacer una definición lo más rápidamente posible. Claro. Comparo, por ejemplo, con Dilma Rousseff. Digo, no porque esté mal o bien, pero Dilma, por ejemplo, después que salió electa, demoró mucho tiempo en confirmar su equipo económico, sí, demoró tiempo en confirmar, bueno, todo su elenco ministerial. Y para mí, digamos, en ese plano, si yo ya tengo definido los nombres, lo hago lo más rápido posible. Claro. Ahora, la diferencia podría estar en el hecho de que yo, teníamos, podría haber consultado más íntimamente con los sectores. Me alineo en ese plano con un poco lo que decía Lucía Topolansky al respecto, pero digo que si se consultó y hubo algún vínculo desde ese punto de vista, había que hacerlo lo más rápidamente posible, claro, para terminar con todo tipo pero no se consultó de especulación. Bueno, evidentemente no se consultó y eso es cierto también, ¿no? Y hubo, diríamos, o había ya elementos o versiones que nos indicaban de qué manera iba a ser el futuro gabinete. O sea, ahora usted, no nos sorprendió. Sí, como secretario general del Partido Comunista, ¿le gusta ese estilo? ¿Le conforma ese estilo? Porque en definitiva el Frente Amplio gana el gobierno nuevamente, pero, claro, pero sí, muy importante quiénes ocupan los ministerios, ¿no? Por supuesto, y es un estilo que nosotros conocíamos. Nosotros no nos sorprende, es el estilo de Tabaré. Quizás si nos tocara a nosotros armar un equipo de gobierno, tendríamos otro estilo que tuviera en cuenta, diríamos, otros aspectos vinculados a la fuerza política y, diríamos, sin por eso demorar los pronunciamientos, hacerlos rápidamente, pero con otro tipo de consultas. Son formas y estilos que no nos sorprenden, ya los conocíamos. Y además también conocíamos otra cosa, que era la mayoría de los nombres que surgieron después definitivamente como... ¿Ya los conocían? Y bueno, era una cuestión que la prensa misma manejaba y cuando el río suena... Sí. Ahora, no es muy de la tradición de izquierda eso, la tradición de izquierda es más de la asamblea, ¿no? De discutir los temas, de hacer un proceso de discusión, sí, incluso donde las personas no son tan importantes, son más importantes las ideas o la fuerza política. Bueno, yo no diría que, es decir, nosotros en ese plano tenemos que tener un equilibrio, que tiene que estar dado por la confianza que los colaboradores más cercanos, los secretarios del presidente para las distintas áreas, o para un intendente o intendenta, deben de tener con respecto a quien es en última instancia el principal responsable, y el tema de lo que significa la fuerza política y, claro, diríamos, su injerencia en todos estos temas. Sin duda que, bueno, nosotros pensamos que hay una metodología que fortalece, diríamos, a los ministros o a los jerarcas principales de cualquier gobierno, que es aquella que es la que permite generar un mayor consenso, más allá de que se imponga en última instancia el aspecto de la confianza del secretario respecto al presidente. ¿Cree que...? Pero son formas, y nosotros en ese plano no estamos en, claro, este instante
diríamos, haciendo hincapié en estas cuestiones. ¿Cree que esto condiciona de alguna manera el relacionamiento futuro entre las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio, los partidos que integran el Frente Amplio y el gobierno, el presidente Vázquez? No, yo pienso que no. Pienso que estamos en un momento realmente exultante de felicidad, no va a está bien, en este momento pero, digo, todo se ve con un cristal, pero imagínese el año que viene, se discute el presupuesto, después avanza el gobierno. No vemos así que estos temas estén determinando por sí mismos potenciales problemas futuros. Podrá haber otros temas. El estilo Vázquez. Bueno, lo que pasa es que los seres humanos evolucionamos. Yo no creo que haya un estilo Vázquez. Yo creo que hay hombres y mujeres que tenemos una impronta, vamos a decir así, personal importante, pero que también, digamos, en la vida somos capaces de aprender, somos capaces de comprender y somos capaces también, como se ha dicho, de tener vinculaciones estrechas con la fuerza política que te conduce hacia el gobierno, más allá de que se gobierne para todos los uruguayos en esta instancia. No confundimos tampoco gobierno con fuerza política, sí vemos la necesidad de un relacionamiento dialéctico, estrecho, importante, diríamos, de mutuo beneficio entre fuerza política, que es tu soporte, que es aquello que te vincula, diríamos capilarmente a través de las raíces al mundo de la realidad, con aquella fuerza política que tiene, con el gobierno que dicen que tiene que llevar adelante el programa y concretar, con mucho sacrificio por cierto, las ideas programáticas. ¿Ustedes consideran que el Ministerio de Desarrollo Social va a ser dirigido por el Partido Comunista? Para nada, es decir, es un estilo que hemos tenido los comunistas en cada uno de los ministerios donde hemos actuado o en la misma intendencia, comprobable por cualquiera que así lo quiera hacer, de gabinetes, por ejemplo, multicolores, es decir, gabinetes internos con direcciones que sean totalmente... Claro, pero mi pregunta iba por otro lado. ¿Para ustedes Marina Arismendi es alguien que encabeza un ministerio en nombre del Partido Comunista o no? Bueno, no, es decir, ella encabeza un ministerio a nombre de un programa de la fuerza política y en el gobierno de Tabaré Vázquez. Sí, pero ¿representan ese gabinete del Partido Comunista? Bueno, es nuestra, diríamos, idea, por cierto, de que ella represente o refleje al Partido Comunista en el gabinete. Pero, repito, y soy muy claro, tengo que serlo honesto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto es una cosa que nos vincula con el resto de las fuerzas políticas y con la sociedad en su conjunto. No es un ministerio del Partido Comunista, es un ministerio... No, está bien, digo del partido porque, digamos, por ejemplo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez había algunos ministerios que estaban designados personas que representaban a algunos partidos que integraban el Frente Amplio. En el gobierno de Mujica eso fue más notorio todavía. De hecho, en el Partido Comunista, por ejemplo, cuando Venegas salió, con el Ministerio de Salud Pública, cuando Venegas salió del ministerio, se esperó a que el Partido Comunista resolviera qué nombre sugería para ocupar ese cargo. De alguna manera se estaba dando el respaldo a que era el Partido Comunista el que ocupaba ese lugar. Sí, eso es así, evidentemente, pero bueno, nosotros, repito, nosotros tenemos, si lo queremos para nuestro gobierno en su conjunto y para los ministerios, por supuesto, como particularidades que sumadas llevan adelante el programa aprobado en el Congreso, también, ni que hablar, con más razón, en el propio ministerio que le compete a una camarada, que va ahí a cumplir con el programa que es de todo el Frente Amplio y que, por supuesto, va a tener una impronta, además, muy determinada por, bueno, en quien hemos confiado para comandar el gobierno nacional, ¿verdad? Entonces, desde ese ángulo, yo esto a su vez lo profundizo un poquito en el sentido de que, lo vamos a hacer así, estoy seguro, las colaboraciones tienen que ser de todos los colores frente amplistas, todo el arco, inclusive independientes, por supuesto, tienen que estar representadas, como lo hicimos en el primer gobierno, como lo hicimos en todos los ministerios que tuvimos la posibilidad de actuar, y como es la Intendencia Municipal, donde nosotros hoy tenemos solamente un director,
dentro del conjunto de directores generales tenemos uno solo. ¿Y la intendenta? Ni que hablar, pero digo, la intendenta sí, usted considera que está por encima. Podría digo, en la función de intendenta tener un gabinete mucho más sesgado hacia, por ejemplo, concretamente, podríamos tener 3, 4 o 2 direcciones, tenemos una sola. El resto son todas direcciones de excelentes compañeros, amplistas de los más diversos sectores. ¿Y ese criterio cree que es el mismo que se manejó ahora en el armado de este gabinete? Bueno, es un criterio, diríamos que no tiene, a la vista está, una cuotificación política. Porque de tenerlo, habrían variantes en torno a... ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, es un elemento, yo con respaldo, diríamos, que los ministerios tienen que estar en aquellos compañeros o compañeras que tengan la mayor capacidad posible para llevar adelante las tareas, ¿verdad? Comparto esa visión y desde ese ángulo, más allá de lo propiamente partidario, es decir, no porque tenga que ir a determinado partido, si la persona no calza los puntos, yo creo que no se puede. Es decir, yo lo pienso desde el punto de vista, me pongo en el lugar de si me correspondería a mí hacerlo, ¿no? Entonces creo que tiene que haber una mezcla, una correcta y equilibrada mezcla que tenga en cuenta capacidades y al mismo tiempo también correlaciones de fuerza, porque la vida política es la vida política y el Frente Amplio es un mundo político complejo donde también hay que manejarse con, diríamos, las distintas individualidades sectoriales que lo componen y equilibrar. ¿El nombramiento de Ana Olivera le sorprendió? No voy a negar que sí. Sí. ¿Por qué le sorprendió? Bueno, nos sorprendió desde el punto de vista de que nosotros pensábamos, sosteníamos y creemos que su gestión ha sido y va a ser cada vez mejor vista por los montevideanos. Acabamos de tener los resultados que daban por primera vez en mucho tiempo una visión positiva de la población montevideana respecto de la gestión municipal, y desde ese ángulo creíamos que podía ser un aporte importante también, más allá de que este cargo, ni que hablar, que va a ser de suma importancia para la sociedad uruguaya y su trabajo, diríamos, desde ese ángulo, pero la veíamos también con posibilidades como para ser una de las candidatas, la candidata nuevamente a la Intendencia de Montevideo. ¿Y esto la saca de juego? Bueno, es indudable que... ¿Pero usted relaciona una cosa con la otra o no necesariamente? No, sinceramente, digo, es un hecho, como usted lo señalaba, de que... No diría la saca de juego, yo diría... ¿No cree que el nombramiento tuvo que ver con...? Otra responsabilidad tan importante, digamos, porque otra que son importantes las políticas sociales y otra que es importante llevar adelante lo que se ha dicho va a ser el buque insignia de nuestro próximo gobierno, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Cuidados. Implementarlo va a ser formidable para la sociedad uruguaya, va a ser formidable para cientos de miles de mujeres, de discapacitados, de ancianos, y indudablemente que desde ese ángulo va a haber un aporte muy, pero muy sólido. Ahora, lo otro también es válido como análisis, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué no? ¿Juan Castillo va a ser el director de trabajo? No tenemos Hoy circuló esa versión, la publicó por ejemplo el diario El País. Sí, pero nosotros no tenemos, diríamos, esa posibilidad en el horizonte, ¿no? Es decir, no. ¿Qué significa que no tienen esa posibilidad en el horizonte? Que no tenemos esa idea, que no tenemos no? esa idea. No, nosotros tuvimos reunión ayer y estuvimos manejándonos con distintas posibilidades y evidentemente que no estaba eso en la mesa de trabajo nuestra, por lo tanto, lo que quiere decir que es una versión periodística que no la confirma. Claro, pero ¿le disgustaría al Partido Comunista o al contrario? Bueno, es decir, no lo tenemos planteado en el horizonte, no es que nos disguste o no. Juan es una persona que es el suplente de Marcos Carámbula en el Senado, yo también, vamos a alternar, todos pretendemos conformar un equipo de trabajo a nivel parlamentario sólido, conjuntamente con los compañeros que van a estar en diputados,
y ahí hay todo un camino para trabajar. Pero bueno, tampoco nosotros nos vamos a negar a las posibilidades de que el compañero Juan o cualquier otro pueda estar ocupando alguna responsabilidad. Pero repito, con respecto a esto en concreto que usted me pregunta, puedo decirle que si anoche nos reunimos a tantas horas y no estaba planteado en nuestro propio Ejecutivo, Comité Nacional, Ejecutivo Nacional, evidentemente que, le vuelvo a decir, es una versión periodística. Bien. Usted que me decía recién va a ser suplente, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir como secretario general del partido? Sí. ¿Va a ingresar a la Cámara en algunos temas puntuales? Exacto. ¿Ya está establecido eso? Bueno, nosotros diríamos, vemos el trabajo muy en equipo. Lo hemos hablado con Marcos Carámbula, que es el titular de la banca. Hay un espacio que se abre para nosotros muy importante, un espacio que le llamamos Democrático Avanzado, un espacio 1001, que viene creciendo, que tiene elementos cuantitativos importantes, pero más que nada cualitativos de avance y de engrosamiento. El de Marcos es el más notorio, pero detrás de Marcos hay todo un mundo de compañeras y compañeros que se acercan a él. Hay otras vertientes de crecimiento que también vienen llegando, y desde ese punto de vista, esta amplitud nuestra, que desde algún ángulo podría decirse, bueno, pero reniegan de su banca propia, porque claro, claramente que Marcos no es afiliado a nuestro partido. Claro. Lo fue en su momento, pero luego no lo es, pero no es así, porque esta es una apuesta amplia, es una apuesta a largo plazo, es una apuesta estratégica a la creación de un espacio que nosotros pensamos tiene en el país y en el futuro desarrollo diríamos, una posibilidad material, concreta, de existir en virtud de sus ideas y de cómo transitar democráticamente hacia una democracia avanzada rumbo al socialismo. Claro. ¿Y la ocupación de la banca va a ser rotativa? ¿Hay algo establecido? ¿O va a ser Marcos Carámbula el titular y usted o Castillo van a ingresar en algún tema puntual? Bueno, mira, la titularidad es clara de Marcos. Luego, un senador titular tiene determinadas posibilidades de licencia. No son más que aproximadamente 2 meses al año en los cuales puede, por distintas causas, porque hay distintas causales para la licencia, pero no hay nada en particular que le interese al Partido Comunista ocupar la banca por algún tema en particular, que ya sepan que quieren. No hemos todavía, no lo hemos visto, en particular. Puede haber algún proyecto de ley, puede haber algún tema así que sea más del palo de cada uno, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la realidad concreta, te lo digo, es una información, porque lo he vivido yo en todos estos 10 años que he ocupado la banca, que no tenés más que 2 meses, por lo tanto, Marcos estará 10, y los otros 2 perfectamente pueden compartirse con Juan, conmigo, entrando, saliendo, jugando en equipo, haciendo, diríamos, las veces de jugadores colectivos de un proyecto. Candidatura a la Intendencia de Montevideo. Usted me decía que aspiraban a que Ana Olivera pudiera ser candidata y fuera por la reelección. Eso está descartado en este escenario. En este escenario nosotros pensamos que... ¿Y entonces cuál es la alternativa? Además ella misma ya había expresado en distintas oportunidades. Era un poco lo que yo te decía. No quiero involucrar a mi partido porque no ha sido discutido, diríamos, orgánicamente, pero mi esperanza era de que ella pudiera, diríamos, continuar con un segundo periodo, luego de haber puesto las bases de materiales y desde otro punto de vista, subjetivos también, para una potente... ¿Y qué alternativa ven ustedes como partido? Bueno, nosotros por supuesto tenemos una posición histórica con respecto a los temas de, diríamos, las candidaturas. Somos amplios perdedores en estos temas, ¿no? Nosotros consideramos, porque no hay resultados objetivos, nadie nos ha presentado, porque no existen, que demuestren que las múltiples candidaturas sean mejores que la candidatura única y el programa único. Sí. Eso no está demostrado desde el punto de vista científico, que son las cifras. La sumatoria de los distintos candidatos no nos demuestra que... Quiere decir que ustedes son partidarios de un candidato único a Montevideo. Exacto, pero bueno, también sabemos que en esta ocasión
porque así ha sido Montevideo en sus elecciones departamentales durante mucho tiempo, con candidatura única, que vamos a perder. Nosotros vamos a tener nuestra postura, pero lo que uno palpa en los contactos políticos diversos que se tienen es de que vamos a quedar en minoría. Y como tal, cuando quedemos en minoría vamos a acatar y desde ese punto de vista comienza una nueva parte. ¿Y van a proponer algún nombre o ahí, van a apoyar algún nombre de los que...? Bueno, evidentemente que todavía esto está verde. Está verde. Todavía se está, digamos, en una etapa de conversaciones. Lo decía también Luis Topolaki, que hay una sola candidatura más o menos expresada o confirmada. Exacto. Pero digo... ¿El Grupo de los 8 puede buscar una candidatura alternativa a esa? Sinceramente no lo hemos hablado. Te lo digo que nosotros hemos estado abocados ahora, desde meses, a este triunfo del 30, del 26 y del 30. Y no hemos tenido la oportunidad de conversarlo a nivel del Grupo de los 8, que no se ha reunido todavía a posteriori de la selección. Pero no descartamos, sin duda, de que pueda surgir alguna figura que represente o refleje al Grupo de los 8 o a un espectro aún más amplio que el Grupo de los 8 para, diríamos, compartir con los otros candidatos, si es que hubiera más de uno, las responsabilidades de llevar a buen término al Frente Amplio, volviendo a ganar la intendencia, ¿no? Rodríguez, para terminar, ¿fue usted anoche al Quincho Varela, no? A la despedida de la embajada de Estados Unidos. ¿Cómo ve ese hecho? Bueno, sinceramente digo, yo sé que había un vínculo muy personal con la embajadora por parte de nuestro presidente. ¿Y cómo vivió usted durante todos estos tiempos? Mientras Yulisa Reynoso fue la embajadora aquí, ese vínculo tan cercano. Nosotros, desde el punto de vista de lo personal, de los sentimientos, de los vínculos personales, no, diremos, no es que no abramos opinión, no tenemos prejuicios al respecto. Nosotros nos guiamos por elementos de política, ¿no? Pero políticamente, ¿fue beneficioso ese relacionamiento tan estrecho o fue simplemente una cosa más social que política? Bueno, tuvo de todo, ¿verdad? Nosotros evidentemente que entendemos que hay que tener relaciones con todos los países. Muchas veces se nos ve como que no queremos, no. Relaciones hay que tener con absolutamente todos los países y de todos los países lograr lo mejor para nuestro país, para el Uruguay. Esa es nuestra postura, sin ceder por ello, y ahí está lo que para nosotros es inalienable, ningún elemento de contrapartida que pueda generar, diríamos, factores que molesten a nuestra soberanía, por así decirlo. Por ejemplo, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, muchos dicen esto y aquello, fenómeno, sí, pero tú tienes que abrir, las compras públicas, ¿no? Tenés que abrir las empresas públicas, tenés que, diríamos, un conjunto de elementos que afectan nuestra soberanía. Por eso es que nosotros no estábamos de acuerdo ni estamos de acuerdo. No es por un problema ideológico porque sea con Estados Unidos, no. Es un problema que las contrapartidas son de tal nivel, de tal exigencia que evidentemente, diríamos, liquidan para nosotros los potenciales desarrollos de distintos aspectos de la vida nacional. Pero luego, con respecto a lo personal, a lo individual, a lo que tiene que ver con los vínculos que se establecen entre los seres humanos, hay un caso paradigmático aquí en el Uruguay que es Mujica, el Pepe, diríamos, que ha logrado, por su forma de ser, establecer vínculos con los más diversos sectores sociales, con las capas, pero que además es anhelado y visto, me decía ahora un compañero nuestro que trabaja en la Embajada de México, los mexicanos quieren a Mujica como presidente. Por ejemplo, ¿no? Es decir, desearía que fuera él. Entonces, ¿qué podemos decir frente a eso? Es decir, es una persona que ha logrado conectarse con un mundo de gente, también se conectó con esta embajadora, pero eso es la parte, diríamos, humana, la parte de los vínculos. Luego nosotros separamos eso y analizamos objetivamente los vínculos y las relaciones. No
queremos que se nos metan en nuestras ¿Y cuestiones. cómo pasa raya este periodo? No creo que tenga, no hay digamos, nada destacable. mayores efectos. Bueno, tenemos por ejemplo la naranja, pero logramos abrir el mercado, venía de mucho tiempo atrás, hay un empuje sin duda. La carne ovina. Pero al mismo tiempo tuvimos que abrir nuestro mercado ¿para qué? Para el pollo. Y bueno, pero... Y el pavo. El pavo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, claro. Y Halloween, ahí no hubo tratado y nos instalaron Halloween. Lógicamente, y lo que hemos tenido que abrir nuestras mentes también, porque tenemos muchas fiestas, no solo los Halloween, sino cada vez, dentro de poco ahora, tenemos el pavo para festejar el Día de Acción de Gracias. Eso se viene, ¿eh? Eso lo va a instalar Estados Unidos porque les interesa vendernos el pavo. Eso, claramente, entonces ahora... Cada día de Acción de Gracias, nosotros acá también vamos a... Ya vamos a festejar Acción de Gracias con el senador Lorier. Comiendo un buen pavo. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, le agradecido.